Quiero entrar rápidamente en la clase, pero es importante, quiero decirle esto, que pongan mucha atención en el tiempo que estamos viviendo. La distracción es un método para entretener la iglesia, y la gente de Dios que no busque en oración a Dios se va a distraer, van a dejar de venir a la iglesia y el enemigo va a hacer fiesta. Eso es lo próximo que viene y ya empezaron a ejecutarlo a través de las antenas. Sé que me están grabando, pero tengo que decir a usted la verdad para que usted esté atento a esto y siga buscando el rostro y ore por nuestros gobernantes, ore por la policía, por toda la gente que está en gobernanza y en eminencia, porque ese es nuestro deber, orar por ellos. Amén. Nada, lo dejo con la clase de la profesora. Adelante. Dios bendiga rica y abundantemente. Antes de entrar de lleno a la clase, quiero aclarar unos detallitos, porque se me han acercado varias personas, no una, varias. No estoy dando papeles, porque es un PowerPoint. La gente me ha pedido el papel, y no es que yo no se lo quiera dar, es que yo no lo saqué. Yo les pedí que el que quisiera el PowerPoint, que hay gente que lo ha hecho, me ha enviado el email o se lo envía a Marta, y ella les reenvía el PowerPoint. Yo no tengo problema con eso. El otro punto que quiero aclarar es que me han pedido, las personas no saben lo que yo voy a decir, así que no se asusten. Me han pedido los PowerPoint de la semana pasada, pero es que esos no son mis PowerPoint. Yo no estoy autorizada a darlos, no son. Y alguien aquí sabe que yo soy bien chabona con eso. Lo que no es mío, no es mío. No es de mi autoría. Yo les aconsejo que se acerquen a las personas, y si ellos quieren reenviarle el PowerPoint o están dispuestos, pues ya, porque eso es autoría de ellos. Y eso yo lo respeto mucho, tal vez demasiado. Lo que yo sí tengo son los textos, que hay gente que no los tiene, se me ha acercado y se los he dado. Y no pidan mucho PowerPoint de ellos, porque la verdad es que el mío es trililí al lado de ellos, y me la bendito, ellos son expertos. Yo cuando vi ese PowerPoint de Andrés, yo dije, tengo que arreglar el mío. Y después vino el de Sheila y yo dije, se queda como está, porque yo no voy a llegar a esas magnitudes. Y después de Gabriela, muchacha, yo no llego a tanto, no llego a tanto. Así que en lo que yo hago los míos, pues ustedes se entretienen. Vean, vamos a los textos. ¿Alguna duda, pregunta? Los de internet que tengan preguntas, se acercan vía WhatsApp, pues no pueden venir para acá. Los textos que tenemos que memorizar. Los 3. Bueno, empezamos con el Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. Todo el día en ella es mi meditación. Salmo 119, 127. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que el oro refinado. Y Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Otro más. Necesito hoy ayudantes, porque mi primer ayudante no está. Háblate. Y Juan se excusó. Juan se excusó porque están enfermos allá. Dale. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que el oro refinado. Salmo 119, 127. Jehová, ¿se oye? Ahora, repite el último, que no soy yo. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29. Ok, me queda uno más. Uno más que quiera decir los textos. ¿Nadie? No muevan mucho las manos, porque te mando, Andrés. Estoy a punto de mandarte. Pues están moviendo las manos y... Mira, dáselo para que él lo diga.
porque es que Él mueve las manos y yo siento que es que Él quiere, aunque Él no lo diga. Lo tuvo que buscar, pero... Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Salmo 119, 97. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, y más que el oro refinado. Salmo 119, 127. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29. Amén. Vamos a empezar no con el PowerPoint, voy a empezar con Hebreos, la cita que yo te di de Hebreos, porque quiero hacer un cierre de lo de la semana pasada, que como ustedes me regalaron 10 minutos, yo quería traer algo y lo dejé para esta semana, porque si no salíamos tarde. Vamos a estar un momento en Hebreos 11 del 32 al 35. Y dice, lo voy a leer porque... ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a extranjeros. La añadí. Este es uno de los más importantes. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y dame el 36 cuando pueda, porque sé que no te lo puse. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Yo quería la semana pasada terminar con ese texto y les voy a explicar por qué. Yo siempre he dicho que la Biblia fue escrita con el maltrato de muchas personas. O sea, nos llegó a nosotros, pero fue escrita por la muerte de otros. Y nosotros tenemos que tener en mente que para que llegara a mi vida, hay gente que dio la vida para que fuera escrita. Hebreos 11 es la definición de fe, pero dice en ese mismo capítulo que algunos fueron aserrados. Ellos los aserraron para que tú y yo obtuviéramos la salvación. Y yo siempre decía a mis estudiantes cuando estaban en el colegio, no podemos tener en poco la palabra de Dios. Porque hay quien, además de Jesucristo, que es el principal, para que tú y yo la tuviéramos, dieron su vida. Yo soy de las que no puedo ver mi Biblia en el piso tirada. No es que la idolatre, porque tú no la puedes idolatrar. Pero tenemos que preservarla con mucho cuidado. Porque hay gente que dio su vida para que el Evangelio llegara a nosotros. Y yo creo que nosotros, cuando vamos a ese enfoque, la podemos ver desde otro punto de vista. Jesucristo dio su vida para salvarnos y otros le siguieron y dieron su vida para que nosotros pudiéramos tener ese Evangelio. Por eso esa lectura a mí me llama la atención, porque nosotros vivimos en mucho confort. Yo voy a X tienda y veo 500 Biblias diferentes y se me hace bien fácil comprarla y tirarla. Sin embargo, cuando vamos a la historia de la formación de la Biblia, se escribió con mucho llanto, pero ellos sabían que había una resurrección. Y por eso eran los misioneros de la semana pasada. Le explicaba yo a alguien que tú ves la Biblia como un libro de historia o verlo como algo que te habla hoy día, porque te habla, pues es fácil, pero yo lo que quería con los testimonios de los misioneros es que ustedes vieran que la Biblia es vida,
Cada misionero se encontró con un texto que lo ayudó a dar su vida por Cristo. Dios se les reveló por un texto y ellos no fueron los únicos. Cuando nosotros vamos a la Biblia con esa mentalidad de que Dios me va a hablar, de que el Espíritu Santo me va a redarguir, entonces yo estoy dispuesta a dar mi vida por el Señor. Y yo le decía a alguien, es que yo no quiero que lo vean como que la Biblia es un libro más, sino como que es un libro que está vigente en las vidas. Ok, ellos fueron de 2 o 3 siglos atrás. Yo les voy a recomendar 2 películas, porque yo creo en los testimonios. Cuando tú ves la Biblia vigente en la gente, tú como que le coges ese empuje. Hay una película que se llama Faith at Potato. Es un misionero de África. Fe en las papas. ¿Es así? Es fe en las papas. Es un misionero y es real. Es real y es de este siglo. Yo creo que es del siglo pasado, pero siglo XX. Y es un misionero y cómo él logra conquistar África después que alguien muere y el Espíritu Santo lo utiliza para que alguien se levante. Y cómo llegó el avivamiento a África. Porque es que si usted lee la Biblia y no la pone en acción, es igual que nada. Es igual que nada. Toda esa gente que murió por Cristo es porque creyó en la palabra de Cristo y la puso por obra. Y si usted cree en Cristo, usted tiene que poner la palabra por obra. Digo, yo no los obligo, pero ustedes deberían hacerlo. Y la otra, que me dio trabajo, pero la conseguí, espérate que lo escribí al final, porque la estuve buscando y buscando, y yo le dije, pues a mí me gustan le traigo películas porque hay gente que no lee, pero esas películas pasan. Los secretos de Jonathan Sperry. Este era un anciano que creía en el estudio de la palabra, existió, y él recogió a los jóvenes de su barrio y les daba limonada y les enseñaba Biblia. Usted siembre palabra, porque después el Espíritu Santo se encarga de darle esa palabra vida. Por eso es que lo que yo digo no vale, pero la palabra va a germinar y va a dar fruto. Y entonces eran los 4 mafiosos del barrio y él les daba limonada y les predicaba. Se convirtieron en 4 líderes espirituales en Estados Unidos. Al final les dice dónde está cada uno. Y todos los años, después que el anciano murió, ellos se citan una vez al año al cementerio donde él está, donde él está enterrado, con una limonada, y se reparten el jugo de limonada y cuentan lo que Dios ha hecho a través de la palabra durante esos años. A mí me gustó porque es ver la Biblia en acción. Y a veces nosotros sabemos mucha Biblia, pero no la ponemos en acción. Y yo entiendo que ya Dios nos está llevando como pueblo a ponerla en acción. Yo creo que esto está vivo porque Cristo le dio vida, pues yo tengo que sembrarlo. Y yo tengo que creer que Dios lo va a hacer. Y nos da miedo, nos da temor, porque pensamos que vamos a ser rechazados. Pero una vez más le digo, si te rechazan no es a ti. Si ven esas 2 películas, esos 2 misioneros, pues esos son misiones, esos 2 misioneros de este siglo pensaron lo mismo, que iban a ser rechazados. Sin embargo, al día de hoy, esa palabra está dando fruto. Porque cuando uno muere, el que ha sembrado en Cristo, aún después de la muerte, sigue esa palabra vigente. Porque vino de la boca de Jehová. Así que lo que tenemos es que llenarnos de la presencia del Señor, de buscar su rostro y que Él me diga cómo yo voy a sembrar palabra. Y después que usted siembra la palabra, usted va a orar para que esa palabra sea viva en esa persona. Porque la palabra es viva y es eficaz. Y por eso con lo que yo iba a terminar la semana pasada, que no nos dio el tiempo. Pero lo importante era que absorbieran que aunque fueron misioneros
del siglo, qué sé yo qué. Todavía la palabra es vigente. Ellos pasaron, pero la palabra no pasará. Y lo que tú siembras en el Señor no pasa. No va a pasar. Y vas a ver parte del fruto, porque el Señor no quiere que nuestra fe mengüe. Nos quedamos ahí. Ahora sí vamos al PowerPoint. Y vamos al mini repaso. Ay, eso no sale allá. Yo buscando allá y eso no sale allá. Ok, ¿por qué podemos decir que la revelación ya está completa? Eso es repaso. Eso es repaso. ¿Por qué decimos que la revelación ya está completa, que no hay más revelación? Sheila. Se completó con Cristo. ¿Por qué qué? Se completó con Cristo. Se completó con Cristo. Nadie me pueden traer una revelación nueva de la palabra. No, ¿por qué no? ¿Quién me quiere explicar por qué no me pueden traer una revelación nueva de la palabra? Tú quieres explicar y si te así con la pluma, tú quieres decirlo muy bien. No, pues ya la Biblia se completó, ya no hay nada nuevo que decir. Por eso es que hay que tener cuidado con los que vengan con las nuevas profecías y las nuevas cuestiones, porque ahí es que vienen y meten el engaño. Exacto. Nadie puede traerme una nueva revelación porque ya está completada. ¿Por qué la inspiración también ya está completada? ¿Por qué la inspiración también está ya completada? Yo le estoy dando el dato. Ustedes me explican por qué. Yo sé que llevamos 2 semanas de haberlo dado, por eso estoy refrescando. ¿Qué es inspiración? ¿Qué fue la inspiración? Va unido a la revelación. Inspiración y revelación van unidas. Sheila repasó. Porque la inspiración viene con el Espíritu Santo. Y a la obra estar ya completada, pues el Espíritu ya está con nosotros. Ya el Espíritu no le está mandando a nadie a escribir una revelación nueva. Y me acuerdo que hablamos de meta y hablamos de eso. O sea, ya ambas cosas están completadas. Ahora, vamos a la iluminación. La iluminación la voy a coger un poquito más detallada. Vamos al Salmo 18, 28. ¿Quién me lo lee? Pues me acuerdo que lo empecé, pero lo hice bien rapidito porque me quedaba poco tiempo. Salmo 18, 28. ¿Quién lo puede leer? Don Juan. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Ok. Si Jehová, él enciende mi lámpara, es porque yo estaba como en oscuridad. En oscuridad. Y el único que puede sacarme de esa oscuridad es ¿quién, según ese texto? Dios. Dios, a través del Espíritu Santo, nos va a presentar a Jesucristo y Él me va a alumbrar en medio de mis tinieblas. Y puede ser que esté en pecado. Esto me vino ahora. Porque casi, si estás en pecado vas a estar en tiniebla. Pero también lo podríamos poner en esos momentos de confusión que vienen a nuestra vida aún siendo cristiano. Que entonces uno debe estar, como dice el salmista, quietos en la presencia del Señor hasta que Él nos ilumine. Hasta que Él nos diga hacia dónde caminar. Hasta que Él nos diga qué hemos de hacer. Yo creo que todos en un momento hemos estado en medio de tinieblas. Y no es que esté en pecado, es que el enemigo te ha abacorado de tal forma que tú creas una confusión. Y cuando tú clamas, la palabra llega y enciende la palabra que fue sembrada en ti. Porque en medio de tu oscuridad, cuando tú clamas y tú tienes grabada la palabra, eso hace y te ilumina.
Por eso es importante aprender palabra. Porque el Espíritu no te puede traer a la memoria una palabra que tú no te sabes. Lo van entendiendo, ¿verdad? O voy rápido. Vamos al Salmo 119, 105, que creo que es uno de los que le puse para que se memorizaran. Ah, no. Se parece al... ¿Ah? En la anterior, ¿verdad que sí? Ok, léelo, Adriana, ya que estás en ese motivado ahí. ¿Te acuerdas de que estaba en el anterior? Porque me acuerdo que ese me lo dijiste de memoria y el otro lo leíste. Uh-huh. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Habrá momentos en que mi camino esté oscuro. ¿Y qué me manda a clamar ahí? Su palabra. Su palabra. No es al espiritista de la esquina, no es a las cartas. No es ¿a qué? Tampoco, ni es a la borra del café. Eso yo no sé cómo la leen, pero dicen en América del Sur que la leen. Yo la borra del café se la echo a las plantas. Así que yo no sé los demás. No, yo me detengo y empiezo a leer su palabra hasta que la contestación llegue a mi vida. Porque miren, hermano, usted se sienta a leer la palabra y no le da deseo, ni siquiera de abrirla. Y los primeros textos ni los entiende. Y ahí es que usted empieza, Señor, somete mi mente, somete mi pensamiento hasta que yo vea luz a través de tu palabra. Y usted se somete y va a venir alguien y le va a dar la palabra. Va a ver la palabra escrita en una piedra. Va a haber un momento hasta en un himno que lo han hecho, porque muchas de estas porciones bíblicas las han hecho himnos. Y eso llega como relámpago a nuestras vidas. Y ahí llega lo que se llama la iluminación. Los veo tan callados que pienso que no me están entendiendo. Ok. Vamos al Salmo, ahora sí, 119, 97, que lo tienen para aprendérselo. ¿Quién lo lee? Oye, dedo, señalando dedo. Mira, dáselo a Zulma para que lo lea. Sí, oye, a dedo limpio. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97. Para recibir la iluminación de la palabra, ¿qué yo tengo que desear? ¿El qué? Ahí está. Antes de meditar, porque yo puedo leer la palabra, amarla. Si yo no amo la palabra, la puedo leer como el papagayo, tirarla para el lado, y a mí me dijo, no entendí un pepino mangolo. Pero cuando dentro de ti hay amor, y tú sabes que esta palabra la escribieron gentes inspirados por el Espíritu Santo, y que aquí hay la revelación perfecta, tú la vas a amar de tal forma que tú vas a estar ahí hasta que llegue la contestación. Porque no te dice que la leo hoy y dentro de 10 días la vuelvo a leer. ¿Qué dice eso? Todo el día. Pero Nisa, no voy a hacer nada. Bueno, eso depende. Porque si te la has aprendido, el Espíritu te la trae a la mente. Mi carro es antiguo, medio moderno, pero es antiguo. Tengo CD. Así que meto el CD y tengo sed de palabra, de salmo. Y si estoy en la carretera, pues los pongo. Claro, cuando se monta alguien, lo apago porque quiero compartir. Pero tú vas oyendo palabra. Tú estás limpiando en la casa, tú puedes poner YouTube
donde te estén leyendo la Biblia. También en el teléfono. O sea, nosotros, esta generación, no tiene excusa para no meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Y dice el Salmo 1, que no lo tengo ahí, que así serás entonces como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Y a Josué se le dio la misma orden. No es que seas fanático, porque tú no es eso. Es como yo digo a la gente, yo no soy fanática, yo quiero estar dentro de la cancha. El fanático está sentado mirando. Yo tengo exacto en las gradas. Eso lo aprendí de alguien y se me quedó. Porque es que lo único que te va a dar victoria cuando lleguen a ti las tinieblas va a ser la palabra. Porque puede haber un momento, y no sé, me vino así, que hay una persecución. Miren, cuando nos encerraron, que hay una persecución tal que no nos podamos reunir. Pero la palabra es vigente. Te pueden quitar la Biblia, pero la palabra es vigente. En Rusia hubo una época que tú no podías leer la Biblia. Yo no sé ahora. Yo te estoy hablando de cuando no se había caído la cortina de hierro. Y la gente, ¿tú sabes lo que hacía para reunirse? Ejemplo hipotético, porque yo no estaba allí, fue que yo leí. Ella era Timoteo, 1 Timoteo 1, capítulo 1. Aquella era el Salmo 46. Y cada uno se aprendía. Y se reunían y decían, no se sabían los nombres de la gente. Hoy queremos oír el Salmo 100. Y se levantaba el hermano que se sabía el Salmo. Hoy vamos a estudiar 1 Timoteo 1. Y se levantaba Rebeca. No le sabían ni el nombre. Esa es la importancia de aprenderse la palabra. Porque no les estoy hablando de cuando era la persecución de Jesucristo, de los discípulos. Les estoy hablando de lo que puede pasar. No estoy siendo patética, pero si ya nos encerraron una vez y tienen control sobre muchas cosas, no tienen control de tu mente si tú has alineado tu pensamiento al pensamiento del Señor. Pero si tu pensamiento está alineado al Espíritu Santo, no hay nadie que pueda contra el Espíritu Santo en tu vida. No hay nadie. Pero yo tengo que amarla. Yo tengo que amarla y yo tengo que decidir meditar en ella. Nisa, yo no tengo mente para aprendérmela. Miren, yo tengo una amiga que ve, ella lo ve mañana, así que la saludo desde hoy porque ella lo ve por las mañanas. Que ve el programa al otro día y me dice, Nisa, yo nunca había aprendido, porque ahora siento que algo se rompió y la palabra se está quedando grabada en mi ser. Yo le dije, mira, eso es que el Espíritu Santo comenzó a quebrantar aquellas áreas de tu vida que estaban duras y está escribiendo la palabra en tu corazón. Él dice que Él escribe la palabra en nuestros corazones y en nuestra mente. Me dice, y se me queda grabada. Y yo nunca había podido grabarme la palabra, porque cuando tú amas la ley de Jehová, Dios se encarga del resto. Dios se encarga del resto. Y tú ves cuando menos tú lo esperas, que sale esa palabra que meditaste y tú dices, pero ¿y de dónde? Si yo no me acuerdo. Pero el Espíritu la grabó en tu ser. La palabra dice, abre tu boca que yo la llenaré. Pero Él la llena si tú lees, si tú buscas. Siempre les digo, con oración. Con oración. Yo oro, después leo la palabra para que el Señor me dé entendimiento. Ustedes no tienen que coger mi estilo. Pero si yo no oro y leo la palabra, tengo que cortar y virar para atrás y decirle, Espíritu de Dios, guíame. Por lo menos en mi caso. Y el Dios va a grabar esa palabra y en el momento de la tentación, esa palabra te va a decir no.
y te va a dar la fuerza para salir de la tentación y del momento difícil. Y vas a caer tal vez en una depresión y te van a venir esos textos: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y te he amado con amor eterno. Por tanto te prolongué mi misericordia. Y empiezan a venir todos esos textos y tú dices: ¿de dónde? De que el Espíritu Santo lo grabó en ti. Pero tú tienes que amar esa palabra. Vamos a Proverbios 2, del 3 al 6. Proverbios 2, del 3 al 6. ¿Quién lo lee? Del 3 al 6. Otra vez empiezo, ¿verdad? Para los que están en la red. Entiendo que sí. Proverbios 2, 3 al 6, sí. Sí. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Muy bien. ¿Quién procura buscar la inteligencia y la sabiduría de Dios? ¿Quién tiene que procurarlo? Nosotros. ¿Y qué dice Dios al que procura la inteligencia y la sabiduría? Clama. Si la clama, se la da. Exacto. Esto no es para personas en específico. No, es que yo no llegué a la universidad. Eso es para los que estudiaron allá. No, la Biblia dice que al que pida sabiduría, el que la demande, Dios se la va a dar. Y ese texto se lo repite también. Si tú buscas con diligencia la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios va a venir sobre ti. Ahora, pregunto, ¿viene de inmediato? Yo lo voy a entender todo de inmediato. 2 personas me dijeron que no. Una adelante y otra atrás. Pero necesito que me expliquen por qué no. ¿Quién de los 2 que dijeron que no se atreven a hablar? No, yo no obligo a nadie, porque ya Eddie ha hablado mucho. Eddie dijo que no, pero no sé si la otra persona quiere decir por qué no. Omar, ¿quieres decir por qué no? ¿Ves? Yo sabía que me iba a decir que no. Polo. Es que no lo había visto. Como yo dije, se me fue. Y es que se me sentó para acá y él siempre se sienta allá atrás. Dios bendiga. Es que de primera instancia no va a entender la palabra, porque cuando uno lee por primera vez, pues lee como algo más. Uh-huh. Pero cuando va leyendo, Dios te va dando conocimiento, Dios te va abriendo el pensamiento de lo que está escrito. Cuando uno lee la Biblia, Dios le está hablando a uno. Y ahí uno va entendiendo. Pero no en primera instancia va a entender. Porque uno lee como, voy a leerlo, a ver, por curiosidad, a ver qué dice la palabra. Y después cuando va aclarando, va leyendo constantemente, entonces esto es lo que da. El ejemplo, yo tomo como ejemplo, me estuve leyendo otro día cuando habla del encendido de la cizaña, no, que no se apaga la salsa. La salsa, cuando Dios le dice, entra, la salsa no se apaga, Dios le dice, entra, quítate el calzado, porque a tierra donde vas a entrar, tierra santa es. ¿Por qué dice quítate el calzado?
Y después uno lee un par de veces, entiende. ¿Por qué? Porque tu calzado por debajo lo que trae es sucio. Y donde vas a entrar, Dios quiere que entre limpio. Amén. Por eso que dice, quítate el calzado, porque a ti que vas a entrar, santa es. Para que lo que está sucio lo deje afuera. Perfecto. Te pregunto, Polo, si quieres me contestas. Si no, paso la pregunta a otro lado porque no quiero hostigarte. 3 años atrás, ¿tú lo hubieses entendido igual? No. No. ¿Por qué tú crees que ahora lo entendiste así? Porque 3 años atrás no tenía el mismo conocimiento que ahora. Ahora vamos. A la medida que tú vas adquiriendo conocimiento o procesos. Pues eso. Porque va pasando por ciertas etapas. Por ciertas etapas. Por ciertas etapas, Dios te va a dar un entendimiento. No es que la palabra va a cambiar. No es que la palabra va a variar. La palabra sigue siendo la misma. Lo que pasa es que tú puedes leerla probablemente en el momento que tú la... Esto es una hipótesis mía, no tiene que ser así. Probablemente en el momento en que Polo se volvió a sentar a leer esta porción, Dios les quiso mostrar algo en su vida en ese momento que hace 3 años atrás no se lo iba a mostrar. Y así pasa con nosotros. Si yo medito en la palabra de Dios de día y de noche, hoy la puedo entender de una forma. Es más, como yo les he dicho a ustedes, yo la puedo entender de una forma y tú leerla y ver otra cosa del mismo texto. Porque yo estoy pasando unas circunstancias o unas experiencias y él me quiere hablar en ese momento de una forma y a él de otro. Lo cogí a él de ejemplo porque nunca lo cojo, lo tenía que coger algún día. Y a él de otra forma. Y es el mismo texto. Pero el Espíritu Santo sabe de que tú tienes necesidad. El Espíritu Santo sabe cuál es la necesidad en ese momento. No es que la palabra cambie, es que vamos creciendo. Y al ir creciendo en conocimiento, al ir a la palabra, se va ampliando. No lo vas a adquirir de cantazo. No te frustres. No dejes de estudiar la palabra. Ay, porque no entendí este texto, por lo tanto esto no es para mí. Te sientas y le dices al Señor, explícame qué me quieres decir con esto. Y no estoy diciendo que dependas solo de tu fuerza. Tú puedes llamar al pastor, tú puedes llamar a gente. Mira, el Señor me está hablando por este texto y en verdad yo no entiendo lo que me quiere decir. Y va a ver, el pastor los va a guiar, la gente de Dios los va a guiar y les va a decir. No vayan donde cualquiera. Porque no pueden ir donde cualquiera porque le van a decir que están locos. Pero el Espíritu Santo te va a guiar dónde ir, dónde estar y cómo hablar. Pero si no entiendes, no te detengas, no te frustres y no te vayas. Porque va a venir un momento en que la iluminación, déjalo ahí, no está ahí, en la iluminación va a llegar a tu vida. Porque todo el que se humilla, Dios se encarga de aclararle. Dale, pastor. Sí. Cortito, me dice la pastora. Es importante que usted tenga este conocimiento. Muchas veces cuando usted lee la palabra y no la entiende, es que hay áreas de su vida que son oscuras debido a experiencias del pasado que no le permiten recibir la revelación. Cuando usted entonces busca el significado y rumea esa palabra, le dice, Señor, muéstrame por qué yo no puedo tener el entendimiento claro, porque la palabra tiene tantos significados por eso es viva y cortante y eficaz más que una espada de 2 filos, que parte del alma y el espíritu. Y entonces nosotros tenemos el asentamiento de nuestra alma, donde están nuestras emociones, radican todas las patologías, o sea, todas las enfermedades emocionales que tenemos, que no las hemos limpiado. Cuando llegamos a la palabra, no podemos discernir la palabra porque esa área está oscura en nuestra vida. Entonces el Espíritu te la revela poco a poco para que lo podamos entender, porque si la palabra fuera revelada por completo, nos volveríamos locos, no la vamos a entender. Entonces, él va por parte. Quiero que sepa que eso le va a pasar a todo el mundo, como ella está diciendo, y usted no se desespere. Y si usted necesita nuestra ayuda, heme aquí.
¿Por qué? Porque no es que usted no entienda, no tenga intelecto, no, eso no es. Es que hay áreas que están heridas tan profundas que la persona no tiene conciencia de eso. Entonces la palabra trata de redarguirla para limpiar su alma. Exacto. Y entrar el poder de la palabra de Dios en su vida. Nada, eso nada más. No, y a veces es que no queremos aceptar el área donde Él me está redarguyendo. A veces es que yo choco con eso y a mí no, a otro. Es que mientras el pastor hablaba me acordé cuando yo tenía mi licencia, estrenando mi licencia de conducir. Iba para la iglesia, me comía aquel padre. Los guardias, eso fue hace más de 30 años, no me den ticket. Y me fui para la iglesia para mi culto de jóvenes, lo más tranquila. Y abro la Biblia y dice que tenemos que obedecer las leyes porque son puestas por Dios. Y yo dije, yo no quiero leer eso porque tendría que pagar el ticket. A veces somos reacios. No me he vuelto a comer un pare así. Pero lo dice, la Biblia dice que tenemos que obedecer las leyes terrenales porque estas son puestas por Dios. Pero me lo dio el mismo día que me comí el padre, hermano. La palabra redarguye. La palabra confronta. Y a veces no la queremos leer porque nos confronta. Y es como el pastor dice, tienes unas áreas oscuras que puede que no las sepas, pero hay otras que tú no quieres que nadie te las toque. Y el Espíritu quiere entrar ahí, no para avergonzarte, porque Dios no avergüenza a nadie, sino para sanarte, libertarte, restaurarte y transformarte. Por eso es que digo que tienen que ir a personas específicos, porque a veces son áreas tan oscuras de nuestra vida que no queremos que nadie las sepa. Y el Espíritu nunca avergüenza. Dios nunca avergüenza. En eso estoy de acuerdo con Torres Ortega, es el caballero de la cruz. ¿Okay? Ahora vamos a ver cómo la Biblia puede transformar nuestras vidas. Yo creo que es el otro PowerPoint. Ya no. Dale. Ok, eso lo discutimos. Vamos al otro. Aquí. Yo no, el Señor me dio esas 5 cosas de cómo la palabra puede transformar mi vida. Y hay unas palabras clave. Vamos a buscar 1 de Pedro 1:23. 1 de Pedro 1:23. ¿Quién lo lee? ¿Quién habló? ¿Tú lo quieres leer? No. Está bien. ¿Alguien? Don Juan. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ok, ahí me habla de 2 tipos de semilla. Simiente viene de semilla. ¿Qué 2 tipos de semilla vemos ahí? Corruptible y incorruptible. Corruptible e incorruptible, que serían predecedera e impredecedera. Hay una semilla que va a ser predecedera en nuestras vidas. Vamos a Mateo 6:19. 6:19, para entender lo que es la semilla predecedera e impredecedera. San Mateo 6:19 al 21. Mateo 6. Del 19 al 21, ¿quién lo lee? Pues tenemos que ver si nosotros estamos sembrando para permanecer o para no permanecer. Y la palabra de Dios, Mateo 6. ¿Tú la quieres leer, Margaret? Tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan,
sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Ok, entonces, ¿qué sería una semilla predecedera y una impredecedera? Eso mismo. Está bien, se me trabó la lengua. ¿Quién me puede explicar basado en ese texto? ¿Dónde se supone que estemos sembrando? Nosotros somos simiente corruptible y nos convertimos. ¿Qué quiero que salga de ustedes? Adriana, dilo, Adriana. Es que Polo habló también. El que habló fue Polo. Ah, pues Polo. Polo, ¿quién le da el micrófono? Hay que sembrar para el reino. Ok, pero explícame eso. ¿Qué sería sembrar para el reino? Es dar de corazón. Hay que ser obediente a la palabra. Hay que obedecer la palabra que Dios quiere que hagamos. No con egoísmo, olvidar el yo-yo, el egoísmo, la idolatría. O sea, sembrar, amar los tesoros del Señor, que Dios quiere que hagamos. No hacernos avaricia a lo material. Por ahí es que voy. Por ahí es que voy. Si yo siembro para este mundo, de este mundo que voy a conseguir. Ajá. Nada. Y todo lo que yo siembre en esta tierra se va a perecer. Se va a desgastar. Ahora, yo tengo que sembrar para, como dice Polo, pero él no usó la palabra que yo quiero, pero va bien, pero va muy bien. Tengo que sembrar ¿para qué? Eternidad. Para la eternidad. Yo tengo que sembrar para la eternidad. Lo que yo siembro para la eternidad, es impredecedero. Nadie lo puede dañar. Ahora, ¿qué es sembrar para eternidad? ¿Qué es sembrar para eternidad? Porque eso se ve tan lindo, te quedó tan bonito esa palabra de domingo que no la sabes ni pronunciar bien, que te la tuvieron que corregir. ¿Qué sería sembrar para la eternidad? Deme un ejemplo. La salvación, ya sé, esa es a través de Cristo. Bien. Y ahora, después que me salvé, acepté a Jesucristo, ¿qué sería para sembrar para la eternidad? Adriana, ¿tú alzaste la mano? Sí, porque el pastor te tiene de punto hoy. No, está bien, pastor. Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia de lo que he aprendido. Obviamente yo vengo de otra... Tranquila, empieza, síguelo. Pero para la eternidad, a mí me enseñaron siempre que era nuestro carácter. Nuestro carácter es lo único que nosotros, como quien dice, nos llevamos. Y eso, nuestro carácter lo moldeamos sembrando en nuestro corazón, en nuestro templo del Espíritu Santo. Lo que nosotros llevemos dentro es lo que nos vamos a llevar, como quien dice, para la eternidad. Es buscar la santidad, buscar ese carácter de Cristo. Nuestro ser, que haya una transformación. ¿Qué más yo puedo sembrar para la eternidad? Exactamente. ¿Lo puedes decir con el micrófono? Predicar el evangelio a toda criatura. Mandato de todos. Llevar el evangelio. Fíjate que a veces lo que pasa es que queremos no sembrar, porque mi idea es que empecemos a ver que ya el evangelio no se circunscribe a mi persona. No es que lo de Adriana esté mal, lo de Adriana está muy bien, porque yo tengo que ser transformada, yo tengo que tener un encuentro con el Señor, yo tengo que ser lavada con la sangre del Cordero, pero nosotros no nos podemos circunscribir a nuestra vida nada más. Y a pedir, ay Señor, yo necesito que me transformes en esto. Yo tengo que comenzar a llevar la palabra y sembrar en la eternidad. Es que lo veo de esta manera, que el Señor tiene con cada uno de nosotros un propósito, una voluntad para mi vida.
pero de distinta manera. La voluntad de una forma en mi vida es de llevar la palabra de una forma, con la forma que Dios me creó a mí, con las características, ese completo con el que Él me creó. Y esa es, lo veo así, como la forma de sembrar para el reino, cómo Dios me creó para hacer la obra de Él aquí en la tierra. Está perfecto porque estás hablando de estilo, de personalidad, pero todos somos llamados a llevar el evangelio. Cada uno dentro de su personalidad, dentro de su estilo, es llamado a compartir las buenas nuevas de salvación. Mi preocupación mía, no estoy diciendo que, es que el cristiano se ha centrado, y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de la iglesia en general, de que me siento y yo necesito esto, yo necesito aquello, yo necesito, Señor, yo quiero sembrarte $100 para que me des 100,000. Yo voy a sembrar 10 porque necesito tanto. La palabra sembrar en el reino está distorsionada. No, yo le hago un favor a Rebeca, pero es porque yo espero que el Señor me dé. Y esa no es la forma de sembrar en el reino, porque eso es mezquindad. Y Dios no ve eso. Ahora, ¿a quién nos llamó Dios? A todos. Id por el mundo y predicad su palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. A mí no me interesa si creen o no creen. Ahora, es como ella dice, cada cual tiene un estilo diferente. Y eso lo hemos hablado mucho en estas últimas semanas. Dentro de tu estilo, dentro de tu personalidad, dentro de tus traumas, dentro de tus experiencias, Dios te va a usar. Si te pones en las manos del Señor. Si tú le dices, dale el micrófono a Sheila en lo que yo termino. Si tú te pones en el centro de la voluntad de Dios, con tu personalidad vas a llegar a la gente. Sí, es que estaba recordando el misionero que presenté la semana pasada, que era Hudson Taylor, y una de las cosas que él llamó a la reflexión de la iglesia en Inglaterra era que era un hombre de acción, ¿verdad? Y para él era un comando, o sea, había que hacer esto, había que llevar la palabra. A ejecutar. Pero él también lo traía como que todos estamos llamados a llevar la palabra de alguna manera, quizás a un público más grande o quizás a alguien en individual, al vecino, lo hablábamos aquí hasta en el retiro. Pero él decía que también una manera de servir, estaba pensando yo, es orando por los misioneros. A veces no se nos olvida, eran reflexiones mías. Sí. Y hay alguien que está tomando acción a grandes grupos, explorando, y ni siquiera a veces hacemos eso. Y es una manera de apoyarlos y ayudarlos. A lo mejor no vamos a ir a África físicamente, pero ayudamos a esos misioneros orando por ellos. Ahí entras en lo que es el ministerio de la intercesión. Y la intercesión, tú estás sembrando en el reino. La oración, tú estás sembrando en el reino. No estás sembrando cosas materiales. Estás sembrando cosas espirituales para que la fortaleza llegue a las personas. Miren, hermano, cada uno de ustedes tiene una experiencia de vida diferente. Aún los esposos es diferente al cónyuge. En los que pues, no tenemos esposo también tenemos diferentes experiencias. En esas experiencias, Dios las transforma para que usted sea de bendición a otros. Porque no todo el mundo, esto es una teoría que yo absorbí hace muchos años, y a veces nos preguntamos por qué tantas iglesias, por qué tantos pastores, por qué tantas cosas, y nos preguntan, bueno, hermanos, porque Dios quiere llegar a todo el mundo, y usted no puede llegar a todas las personas. Con sus características usted va a llegar a un grupo de personas. Con mis características yo llego a otro grupo de personas, porque somos diferentes. Lo que nos une es la sangre de Jesucristo, vertida en el Calvario, y que somos hermanos en la fe, pero somos diferentes con diferentes. Aún viviendo en la misma casa, cada uno es diferente. Y Dios utiliza esa personalidad
para que usted siembre la palabra del Señor. Recuerde algo, usted está llamado a sembrar, pero el crecimiento lo da Dios. No se frustre, porque el crecimiento lo da Dios en su momento. Y es como trae Sheila. Aunque ella lo trajo con los misioneros, yo se lo traigo de otra manera. Siembro, me encontré con Hernán, no es cristiano, está perdido por ahí. Le sembré la palabra. Me voy. Señoras, que esa palabra germine. Señor Espíritu de Dios, yo no lo voy a ver otra vez. Sí te voy a ver, es hipotético. Y es que esa palabra germine. Y el Espíritu se encarga de eso. Porque la palabra es vida. Es eficaz. Por eso es que yo les digo a veces que los papelitos, entreguen el texto a alguien. Entréguenlo, porque eso va a ser mella en el momento que usted menos lo espere. Pero es importante, y le voy a decir una cosa, su fe aumenta. Cuando usted empieza a sembrar en la eternidad y Dios empieza a mostrarle la explosión que hay a nivel espiritual, su fe crece. Por eso es que yo le digo que lean de los misioneros, que vean películas de misioneros, porque su fe crece. Pero yo crezco con la experiencia de Edith, pero con la mía yo crezco más. Porque veo como Dios en su misericordia dijo, mira, déjame coger a esta y usarla, porque bendito. Y tú ves la mano de Dios obrando. Y tú te gozas cuando ves al hermano creciendo. Porque tú eres parte de esa victoria. Y ese gozo viene a ti automáticamente. Porque tú sembraste esa palabra. No es tuyo el fruto, es de Dios. Y tienes que tener eso bien claro, porque ahí es que viene el de, se convirtió porque yo le hablé. No, se convirtió porque el Espíritu Santo fue el que dio la palabra. Sí, porque ¿qué pasa, pastor? Pasa. Es que yo te tantos convertidos. No, los convirtió. Los trajo el Señor. Los transformó el Señor. Y tú fuiste o yo fui el instrumento que en misericordia Él quiso utilizar como canal de bendición para que esa vida. Ahora, si te pone Camarón Bocú, Pérez Campo y Camarón Bocú, Dios levanta otro para que la soberbia te baje. Porque Él es experto en quitarnos la alfombra roja para que nos encontremos con la cruz otra vez. Sí, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Eso, la Biblia nos manda a estar humillados bajo la poderosa mano del Señor, que Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Y también habla de no poner neófitos, porque se pueden poner, neófitos son gente nueva, porque se pueden ensoberbecer. La soberbia es algo que nos puede tocar, nos toca a la puerta a todo, es saberla manejar. Vamos un momentito a Hebreos 4:12. Perdón, el pastor, dale. Yo no entendía porque a veces, y le voy a ser bien sincero, voy a llegar a lo profundo. Las iglesias siempre dicen, no, nosotros apoyamos las misiones. ¿Y qué importante es apoyar las misiones? ¿Y qué importante? Y no como que, ¿pero por qué? ¿Y por qué? Y hay un texto en la Biblia que dice, ¿y cómo creerán? Porque nadie les predica. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Una canción de Marcos Witt de hace mucho tiempo también. Y yo creo que... sí, pues está en la Biblia. Que nuestro propósito es, obviamente, predicar el Evangelio y anunciar las nuevas del Señor. Y que Dios no va a venir hasta que por lo menos estos misioneros ocupen y que todo el mundo haya escuchado por lo menos una vez de Jesús. Entonces, que la iglesia que quiere que Cristo venga tiene que apoyar las misiones porque tiene que apoyar esa encomienda de que por lo menos escuchen una vez de Jesús. Imagínate si Dios es justo, que tienen que escuchar una vez de Jesús. Dios no va a venir a buscar a su iglesia a menos que eso pase. Y ya estamos cumpliendo. Hay muchos misioneros por ahí regados. Y la tecnología ha ayudado porque ahora vienen, te traen unos cassettes. Es una maquinita. Y entonces está la traducción del idioma y te la dejan. Sí,
estamos avanzando. Que por eso, antes de que sigas, ¿verdad? No, es bien importante apoyar a las misiones, porque si nosotros como iglesia queremos que Cristo venga, unas cosas tienen que ocurrir antes. Y yo pienso, siguiendo la línea de Manuel, aunque un poquito diferente, que todo cristiano que ama al Señor debe ir a un viaje que en realidad es evangelístico, porque el misionero es el que se queda, se aprende el idioma y qué sé yo, debe ir a un viaje a lo que llaman viaje misionero, que te meten donde está la necesidad, donde está el hambre, donde está, porque tú cambias tu mente, tú aprendes a ser más agradecido. O sea, cuando yo fui a Santo Domingo ahora ha mejorado mucho, y te metes en aquella jungla, no en la capital, no en donde están las playas, donde los gornes de las puertas de cartón eran los tenis, las suelas de tenis, donde entrabas y las piedras era donde estaban las camas, y entonces entiendes un montón de cosas, porque el hijo, la hija es la hija del tipo, pero la hija que tuvo es la nieta, y ves todos estos revoluces sociales tan fuertes y tan marcados. Y entonces tú dices, Dios mío, cuánta bendición yo tengo y no la sé apreciar. Cuánta bendición hay en mi vida y yo no la sé apreciar. Y yo digo que ya yo no iría a viajes misioneros, porque ya, pues, verdad, las cucarachas, esto, aquello, lo otro, ya yo pasé esa etapa. Pero que no puedes comer en cualquier lado. Tienes que esperar regresar a la capital. No puedes tomar agua de ningún sitio. O hacer como yo le dije el sábado a un hermano, tienes que orar, comeré cosas mortíferas y no te hará daño, y zúmbatelo, y creer en fe. Y creer en fe y que eso no te va a hacer daño. Pero es que lo viví en las misiones. Lo viví en las misiones. Yo no digo que son misiones cuando yo voy, aunque lo tildan de misiones, porque el misionero se queda allí. Cuando yo estaba en primer grado, que fue los otros días, yo recuerdo a esta mujer, Neftalí Alicea, todavía está viva. Y yo me acuerdo cuando la despidieron en el colegio, porque ella se fue a los Amazonas. Ella se fue a los Amazonas por 10 años. Las iglesias bautistas le pagaban para que ella se fuera a enseñar a los Amazonas. A los 10 años regresó y pidió que le dieran 10 años más, porque en esos 10 años solamente pudo traducir el Nuevo Testamento. No te estoy hablando, ella está viva, así que no te estoy hablando de 800 años atrás. Lo que te quiero decir es que si en algún momento, en vez de ir a quedarte en el hotel de la capital, puedes meterte tierra adentro y ver las necesidades, deberías de ir. Yo sé que el hermano viene. Aquí vienen y yo me gozo cada vez que viene no puedo decir, no, ella dijo que no dijeran nunca, ¿verdad? Pero que vienen de esos lugares, porque yo he ido, yo he visto, yo sé lo que pasa. Y eso me enseñó a ser agradecida. Eso me enseñó a abrir mis ojos y decir, todavía tengo un Puerto Rico libre. Todavía yo puedo alzar mi voz. Y yo sé que en Puerto Rico hay necesidad. Lo que pasa es que nos cegamos los ojos y no queremos verlo. Pero nos toca sembrar en la eternidad. Y la iglesia que bendice a los misioneros es bendecida de parte de Dios. Eso es así. Por eso es que esta isla todavía no ha visto el juicio de Dios sobre su vida. Porque nosotros, y no estoy diciendo nosotros esta iglesia, porque hay varias iglesias, el cuerpo de Cristo sostiene misioneros fuera. Dale esto, Polo. Cuando uno va a llevar palabra, cuando uno va a cumplir lo que el Señor manda a uno, que sea mandado por el Señor, que te mande el hombre, sino que Dios te manda ahí. Uno en su casa ora. Le digo esto ¿por qué? Porque cuando la pandemia, que estaba todo cerrado, que estaban los deambulantes en las calles, mi esposa y yo fuimos a llevarle alimento. Antes de ir a donde ellos, fuimos al centro médico, fuimos a Cicaldós. Nosotros en casa oramos y le pedimos permiso al Señor para poder ir a ese sitio.
sin vacunarnos, sin mascarilla. Ellos tampoco estaban vacunados. Abrazamos los deambulantes, dimos alimentos, y la gente nos miraba como sorprendidos. Muchos nos dijeron, ¿y qué ustedes hacen aquí? Y nosotros vinimos porque el Señor nos mandó a traerle provisiones, alimentos. Y muchos lloraron allí con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos por nuestra cuenta, fuimos porque el Señor nos envió. Y muchas veces le cogemos miedo a las circunstancias, a lo que pasa, y no hacemos caso al Señor. Eso es cierto. Porque tenemos que pedir dirección al Señor primero antes de ir a un sitio, a un lugar. Nosotros le pedimos dirección al Señor, el Señor nos envió. Y la gente se asombraba. ¿Qué ustedes hacen ahí? Nosotros, pues, hacer lo que el Señor nos mandó, no por nuestra cuenta, sino porque el Señor nos envió. Pero muchas veces nosotros mismos nos cogimos de eso. Pero cuando tú le pides dirección al Señor, permiso al Señor, el Señor te autoriza, pues sí que el Señor te cubre a donde quiera que vaya. Eso es así. Amén. Amén. Pero traigo lo que traje el domingo, que lo dije en serio, aunque nos reímos. Yo me reí en casa porque vi sus rostros riéndose. A mí me gustan las misiones, pero tenemos que prepararnos, porque si yo no le puedo predicar al que tengo al lado de mi casa, no debo ir a las naciones. Prepararse para sembrar semillas fuera de Puerto Rico, y esa es una semilla que tú no la vas a ver, muchas veces la vas a ver en la eternidad. Por eso cuando Emmanuel oró por las islitas devastadas, yo lo cogí bien en serio, porque hay mucha necesidad. Y es posible que yo no pueda ir o que no vaya a ir o qué sé yo. Pero sí podemos apoyar en oración. Pero si Dios te llama, prepárate para ir. Siembra para el reino. Porque dice la palabra que el que se acuerda del necesitado, no me acuerdo bien, del pobre, en el día malo, Dios se acordará de él. El que le da al pobre, le presta a Dios. O sea, cuando tú estés en el mayor día oscuro de tinieblas, como has sembrado en el reino, no de la persona que tú le sembraste, vendrá de algún lado la bendición de Jehová sobre ti. Nos ponemos en pie. Aquí estamos, Señor. Tu palabra está siendo sembrada en nuestros corazones. Has preparado nuestros corazones, has hecho barbecho, has preparado nuestro terreno para que la palabra sea sembrada. Yo te pido, Dios, que esa semilla nadie ni nada la pueda robar, porque ha sido sellada con el Espíritu Santo y va a ser regada con tu gracia, de tal forma que va a dar fruto, el árbol va a crecer, y nosotros comeremos del fruto de estar sentado a tus pies. En tus manos estamos, oh Dios, para que completes lo que ya has comenzado a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.